Para esta semana vamos a realizar la práctica del modelizado experimental, en la cual vamos a tomar los datos de un tanque real o en este caso vamos a utilizar los datos tomados previamente. Eh, este sería un tanque, en este caso tengo unas condiciones de llenado y vaciado. Podemos ver en esta gráfica. Esto aquí son errores de la simulación, pero desde aquí ya podemos ver lo que está ocurriendo. Tenemos en en la zona, pues la señal verde, la señal de apertura completa de la válvula y cierre completo de la válvula del tanque. Tenemos, aquí estoy representando el punto donde se cierra la válvula y aquí en este punto de abajo se abriría nuevamente la válvula para que llene el tanque. Entonces acá tenemos un llenado y aquí tenemos un vaciado de este tanque. Más o menos eso es lo que vamos a tener en los datos. Ya los vamos a ver eh, abriendo los datos en MATLAB. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar los datos y luego de eso vamos a elaborar un script que de esos datos genere un modelo de primer orden y luego ustedes van a intentar construir el modelo del segundo orden. Listo. Vamos a hacer la gráfica de los datos experimentales con los datos validados del modelo y finalmente vamos a calcular un error cuadrático promedio para mirar cuál de esos dos sistemas, si el modelo de primer orden o el modelo de segundo orden, es el que se ajusta mejor a el sistema que en este caso es un tanque. Listo. Para estos modelos de primer y segundo orden. Tenemos aquí una parte que se conoce como identificación paramétrica. Existen métodos de puntos, entonces se toman unos puntos en los datos y con esos puntos en los datos vamos entonces a construir estas funciones de transferencia. Dámosle suma a esto. Tenemos entonces aquí una función de primer orden y tenemos dos formas de construir funciones de segundo orden. Una es para cuando el coeficiente de amortiguamiento es menor a 1 y otra es para cuando el coeficiente de amortiguamiento es mayor a 1. Listo. En el caso de los sistemas de primer orden, vamos a tomar ciertos puntos. En la gráfica tenemos por aquí un delta de Y, que es básicamente todo lo que sube la respuesta o la salida del sistema, en este caso la salida del tanque. Tenemos delta de U, que es básicamente el cambio en el escalón. Luego vamos a tener unos puntos, un punto que es el punto T28, que es cuando el sistema alcanza el 28.3% y vamos a obtener un tiempo. Ese tiempo se toma desde que se inicia el escalón. Para el punto 2 o para el tiempo 2 vamos a tener un 63%. 63.2%, entonces cuando se alcanza 63.2% del valor final, entonces vamos a obtener un segundo tiempo que se mide desde el inicio del escalón. Vamos entonces a analizar los datos, vamos a tomar estos puntos de la gráfica y con esos puntos de la gráfica vamos a eh, resolver estas, vamos a poder encontrar los parámetros del sistema. Listo. Entonces vamos a pasar a MATLAB. Y aquí en MATLAB lo que vamos a hacer es importar los datos. En este caso acá tengo los datos. Se me va a abrir una interfaz donde vamos a cargar los datos. En este caso los datos están delimitados por coma. Y la salida la voy a pedir como vectores columna. Entonces va a tener tres vectores. Cada uno va a ser, en este caso, el tiempo. eh, la señal de entrada al tanque, o sea, la apertura de la válvula, y la salida, que sería la altura del tanque. Voy entonces a importarlos. Ahí me apareció un mensaje de que fueron importados. Voy a cerrar esta parte de importación y voy a eh, poner esto de esta forma. Listo. Entonces aquí tengo en mi workspace
esas variables voy a poder graficarlas. Hagamos una primera gráfica de, em, de estos datos y vamos a poder ver la respuesta de este sistema. Voy a traérmela para acá. Y acá tenemos la respuesta del sistema. Tenemos entonces la entrada del sistema y por acá tengo la respuesta de este sistema. El tiempo en este caso está dado en milisegundos, entonces tengo que hacer un preprocesamiento de los datos para poder luego tomar los datos correctos de las gráficas. Voy a cerrar esto y voy a crear un nuevo script para hacer el preprocesamiento. Voy a llamarlo entonces preprocesamiento. Y en este preprocesamiento lo que voy a hacer inicialmente es pedirle al tiempo que esté en segundos. Esto, tiempo en segundos. Esto solamente es necesario si el tiempo está en otra unidad. Voy a correrlo. Aquí a ponerle preprocesamiento. Listo. Ahí tengo el preprocesamiento. Ya con eso, cuando lanzo la gráfica, voy a poder ver que en este caso ya el tiempo está desde unos 60 segundos hasta unos 420 segundos. Ya entonces este procesamiento hizo su tarea. Listo. Y adicionalmente voy a quitar los valores iniciales. Entonces voy a pedirle a T que se quite el valor inicial. Voy a hacer lo mismo para todos los otros vectores. Hacerlo para U y lo voy a hacer también para Y. Listo. En este caso este, voy a guardar este archivo, pero como yo ya lo dividí por 1000, no lo voy a volver a dividir por 1000, entonces lo voy a correr en esta parte. Entonces a hacer el plot. Y en este caso, la gráfica, podemos ver ya cómo nos queda. Tenemos entonces un escalón casi en cero y una respuesta a ese escalón. Listo, la gráfica pareciera un sistema de primer orden, o podríamos decir que acá hay una pequeña curva y podría considerarse un sistema de segundo orden. Entonces, ya con estos datos vamos a tratar de tomar estos valores. Estos valores los podríamos tomar de la gráfica, pero también podemos utilizar un código para tomar esos datos. Voy a crear un nuevo archivo. Este archivo lo voy a llamar toma de datos. Entonces, a guardarlo. Toma datos. Entonces, en esta toma de datos vamos a empezar, por ejemplo, por el delta de U. Entonces, voy a llamarlo delta de U. Y este delta de U va a ser básicamente el U final menos el U inicial. ¿Listo? Algo similar podríamos hacer con la salida, pero si podemos ver, la salida tiene algo de ruido. Podemos ver que la salida tiene algo de ruido, entonces podríamos tomar un promedio, ¿cierto? Podríamos tomar un promedio, podríamos tomar desde el 25 hasta el 90, esos son como 30 valores, entonces vamos a tomar los 30 últimos valores y vamos a generar un promedio para ese último valor que en esta gráfica se denota como YU o Y último. Entonces vamos nosotros a calcular ese Y último. En este caso sería, tomamos los datos desde el último valor menos 30 hasta el último valor y a esto vamos a calcularle un valor promedio. Listo. Ya con eso entonces
Puedo correr la toma de datos y acá podemos ver que tenemos un valor promedio que es de 15.42, un delta de U que es de 10 y vamos entonces a poder calcular un delta de Y que sería ese Y último menos un Y inicial que tomaría ese primer valor. Corro el código y acá ya podemos ver que el delta de Y también es 15,42 porque ya ahorita había extraído los valores iniciales de este sistema. Eso hace que la toma de datos sea mucho más fácil. Va a construir la función, pues el valor gamma, que sería delta de Y sobre delta de U. Listo. Ya en ese caso ya tendría el valor de gamma, que es uno de los parámetros de es uno de los parámetros del controlador, ¿cierto? De la función de transferencia del controlador. Listo, nos está faltando tau y teta. Y para tau y teta vamos a necesitar el tiempo 1 que es a 28.3 y el tiempo 2 que es al 63.2%. Listo, muy bien. Entonces a graficar, perdón, a graficar. Acá tenemos la gráfica y si recordamos acá vamos a tener y último que es 15.42, luego vamos a tener el 28% de 15.42 que va a estar por acá, eso nos va a dar un tiempo y a ese tiempo le vamos a tener que restar este pequeño tiempo que es el tiempo que se demora en inicializarse el escalón. Entonces tendríamos el tiempo 1, luego tendríamos el tiempo 2 que iría hasta el 63.2%. Listo. Entonces vamos entonces a continuar con eso. Entonces tenemos un Y al 28%, que en este caso sería Y último por 0.283 y tendríamos un Y63, voy a poner de esta forma, al 63.2%. Y ahí tengo esos valores y para encontrar el tiempo que está asociado a esos valores, vamos a hacer algo bien particular. Vamos a utilizar unas funciones eh, algo particulares. Voy entonces a plotear para que lo podamos ver gráficamente qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, voy a poner Y y le voy a quitar, por ejemplo, el 28% menos Y 28. Vamos a plotearlo. Eh, no existe porque todavía no he corrido este código. Voy a plotearlo y vamos a ver lo que ocurre. Listo. Si se dan cuenta, esta gráfica está en ese 28% ya cruza por el cero. Si a esa gráfica yo le calculo, pues yo le pongo el valor absoluto, miren lo que va a ocurrir. Entonces es como si hubiera doblado la gráfica y en este punto, en este momento ya aquí tengo un mínimo, ¿cierto? Entonces de esta forma, con la función mínimo, voy a calcular tanto el valor mínimo como el índice. El que me interesa realmente es el índice. Entonces voy a buscar ese valor mínimo y de ese valor mínimo voy a obtener un índice y con ese índice voy a llamar T28. Va a ser el tiempo cuando ocurra este índice. Listo. Va a darle correr. Aquí nos dice que T28 es 19.9 segundos. Voy a graficar nuevamente esta gráfica y podemos ver que eh, a los más o menos 19.9 segundos, por acá, más o menos, vamos a estar en 4.36 y acá Y28 es 4.36. Listo. Ese es el tiempo desde cero,
pero si recuerdan, tenemos que quitarle el tiempo del escalón. Listo. Para el tiempo del escalón voy a plotear entonces U, sería el tiempo del escalón, y vamos a tener unos valores que fueron inferiores a 1. Voy a ponerlos inferiores a 1. Los valores serán todos todos los momentos en los cuales el escalón estuvo apagado, ¿cierto? Si yo a esto lo muestro, eso va a ser un vector, y si yo calculo la suma de ese vector, me va a dar el índice, esto me va a dar el índice en el cual ocurre el escalón. Voy a llamarlo T0 como tiempo en el cual ocurre el escalón. Voy aquí a calcular, a tomarlo del vector tiempo. Listo. Con eso ya calculé el tiempo en el cual ocurre el escalón. Vamos a verificarlo. Voy a plotear esto. Voy a correr nuevamente este código. Acá tengo un T0 que es 3.3 segundos. Entonces yo me paro por acá. Vemos que a los 3.4 segundos ya estamos en 10, y a los 3.3 segundos deberíamos estar aquí abajo, que es ese tiempo. Listo. Entonces, el T1, que es el que necesitamos usar, va a ser T28 menos T0, porque hay que quitarle ese valor inicial. O también, para no llenarnos de variables, lo voy a poner en esta parte de aquí arriba. Adicionalmente, voy entonces a calcular el T63. Poner aquí T63. Y ya de esa forma vamos entonces a tener los tiempos necesarios. Como no estoy usando la variable m, la voy a reemplazar por este símbolo, para que no nos genere la señal de advertencia. Pues ya con esto tenemos los tiempos T28 y T63, y ya con estos tiempos vamos a poder, eh, de estas dos ecuaciones, eh, encontrar los valores de teta y de tau. Listo. Voy a utilizar eh, sims para calcularlo. Voy a poner teta, tau. Ahí esos dos van a ser variables simbólicos, y aparte de esto voy a poner T1, T2, y voy a escribir estas ecuaciones que teníamos acá, que serían continuamos entonces con las ecuaciones. Yo ya las había escrito acá. Entonces tenemos la ecuación 1, que sería T1 igual a teta más tau tercios, que es lo que tenemos acá. Y tenemos eh, T2, la ecuación 2, que sería T2 igual a teta más tau, que es lo que tenemos acá. Vamos entonces con estas dos ecuaciones generar una solución, resolver ecuación 1, ecuación 2 para tau y para teta. Podemos resolver y acá nos va a dar los valores para tau y para teta. ¿Listo? Yo entonces voy a tomar estas ecuaciones tal cual, las voy a poner acá. ¿Listo? Entonces para tau y para teta vamos a tener estas dos situaciones. Recordemos que teta, pues T2 es 63 y T1 es 28. Reemplazo de esta forma. Ya con esto va a tener el valor de tau, que en este caso es 51.06, perdón, 51.6, el valor de teta, que nos está dando menos 6. Teta no puede tener valores negativos, entonces vamos a limitarlo con la función máximo para que sea el máximo entre un valor positivo y 0, que si en dado caso nos da un valor negativo, el máximo será 0. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestro tau y nuestro teta. Ya con esto vamos a poder construir nuestra función de transferencia. Esta función de transferencia entonces
vamos a escribirla, G1 va a ser igual a gamma sobre tau por S más 1 por el exponencial de menos teta por S. Listo. En este caso, S todavía no la he definido. Voy a definirla como la variable de Laplace. Ya con esto eh, tenemos definido nuestro sistema. Para correrlo. Eh, y ya en este caso tendríamos una función de transferencia. Esta sería nuestra función de transferencia, que sería esta. Listo. Entonces, realmente en este código hicimos la toma de datos. Voy a cortar esto, lo voy a poner más abajo. Ahí hicimos la toma de datos. Acá hicimos el cálculo de los parámetros. Y ya acá construimos la función de transferencia. Y ya con la función de transferencia podemos hacer una simulación con la función de transferencia. ¿Listo? Muy bien. Ya tenemos entonces, vamos a hacer una simulación con la función de transferencia. Para eso voy a utilizar una función que se llama lsim. Y para esta función lsim vamos a necesitar el sistema, que en este caso es G1, la entrada que es U y el tiempo que esté. Y nos va a dar una respuesta que sería Y. Listo. Esta Y voy a llamarla Y estimada, que es la estimación del modelo. Acá tengo G1 y tengo U y T. Nos va a salir un error, pero ya vamos a resolver ese error. Listo. Acá nos dice que en tiempo, pues en comandos de respuesta temporal, el vector tiempo tiene que ser real, finito y debe contener un crecimiento monotónico y espaciado, eh, y debe contener el mismo espaciado. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es construir una función, pues un time, un tiempo. Voy a poner aquí linspace, un generador de vector espaciado, donde tenemos el tiempo 1, luego tenemos el tiempo final, y luego vamos a poner el, la, el número de valores que tiene el vector tiempo. Listo. Ya con eso entonces voy a tener ahí un vector espaciado de manera constante. Entonces aquí a poner esto como time, voy a correr este código. Listo, ahí ya no nos aparece el error. Ya con esto vamos a poder verificar eh, que el modelo está, qué pena, eh, verificar que el modelo es correcto con respecto a los datos. Respecto a los datos. Listo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a simplemente graficar el tiempo por la entrada, el tiempo por la variable y el tiempo por el y estimado. Darle entonces correr y podemos ver que hay una curva naranjada que apareció cerca de la curva, eh, perdón, hay una curva amarilla que apareció cerca de la curva naranjada. Probablemente la gráfica no se vea bien en video, entonces voy a aumentarle el tamaño de la línea a 3. Aquí podemos ver entonces el escalón, podemos ver
los datos en naranjado y podemos ver la línea amarilla que se aproxima bastante bien a los datos. Bien, luego de esto nos queda por último calcular el RMSE, que es el error cuadrático medio, y para eso vamos a utilizar eh, la fórmula de, eh, de la práctica, que sería esta de acá. Entonces se coge los valores de y menos los valores de y estimados, eso se eleva al cuadrado, se hace una sumatoria, se divide por la cantidad de datos y a eso se le saca raíz cuadrada. Entonces voy a poner RMS, esto va a ser la raíz cuadrada de una suma de todos los datos. En este caso los datos podemos tomar el n de esta forma o puedo calcular así. Pongamos aquí la n y esto sería la sumatoria de todos los valores elevados al cuadrado y esto sería y menos y estimado. Voy a poner aquí punto y coma para que no aparezca en el command Windows y ya de esta forma acá vamos a tener el error cuadrático medio, que en este caso sería 0.1492. Ya lo que queda entonces es hacer lo mismo para el modelo de segundo orden. En este caso puede ser de esta forma o de esta forma y ya tendríamos que utilizar para el sistema de segundo orden tomar los tiempos del 15%, 45%, 75% y seguir las ecuaciones con las condiciones dependiendo del valor de chi y con eso construir la función de transferencia y verificar si el error cuadrático medio es mayor o menor que la que obtuvimos con el sistema de primer orden. Ya una vez tenemos esos dos errores cuadráticos medios, vamos a poder decidir si usar un modelo de primer orden o un modelo de segundo orden para este sistema del tanque. Con esto entonces terminamos la práctica de esta semana. Espero que haya sido útil este video.